presencia del Señor. Esta es nuestra fiesta. Nos gozamos en el Señor. Y lo más importante es que aquí está el Señor. Miren, un varón de Dios un día tuvo una experiencia con Dios. Y luego que despertó, dijo lamentándose: ciertamente aquí estaba el Señor y yo no lo sabía. Y tuvo que esperar que pasaran muchos años. Y tuvo una experiencia similar, pero el día que la tuvo, la aprovechó. Así que hoy vamos a aprovechar que aquí está el Señor. Amén. Y deje que se mueva en nuestros corazones y que Él nos hable. Es un gusto, hermano, presentar al portador de la palabra del Señor, nuestro hermano Angelmiro Camacho, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos. Gloria al Señor, estemos en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? ¿Sabe que cuando el Señor le habla a uno, entonces se suceden cosas maravillosas? Aquí está el Señor, aprovéchalo. Y le vamos a pedir al Señor que nos dé el corazón entendido para comprender su propósito y el espíritu humilde para obedecer su palabra. Y a su siervo que lee la palabra de gracia y poder, amén, y de sabiduría para nosotros edificar nuestra fe. Levante su mano y oramos en el nombre de Jesús. Amado Señor Jesús de Nazaret, bendito Dios, te honramos y glorificamos, oh Dios eterno, y te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Nuestra vida la ponemos humildemente en tus manos, Señor, y te rogamos que con gracia y unción fresca del Espíritu Santo respaldes y uses a tu siervo para nuestro crecimiento espiritual. Señor, háblanos al alma y danos el corazón entendido y el espíritu humilde para obedecerte y ver tu gloria en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, compañero, por la oración. Hermanos, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo la van pasando? Ese bien está muy bajito. ¿Cómo la están pasando? Que suene mejor. ¿Cómo la están pasando? Bueno, yo creo que con el Señor no hay un instante de pronto desperdiciado. Con Él todos los instantes son una bendición. ¿Usted quiere darle un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Aleluya. Tomen asiento, yo saludo de nuevo a los hermanos directivos, al hermano León, distrito 28, al hermano fiscal, hermano Héctor, y a todos los cibernautas. Ya oímos del hermano Oman, que están conectados con nosotros, una gran cantidad de hermanos en todo el mundo, y qué bueno que estén esta noche, esta tarde, unidos en el Espíritu. A todos ustedes, hermanos, a los amigos, saludo muy especial, y qué bendición poder compartir esta tarde la palabra de Dios con todos ustedes. Antes de entrar en el tema, quiero ilustrar un poco el propósito que el consistorio tiene con este gran tema, al único y sabio Dios. Estamos tocando unos subtemas que apuntan a varias maneras de ver la grandeza del Señor. A mí me ha tocado un tema que lo hemos titulado solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Por favor, repitan: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren guardar la unidad del Espíritu? Bueno, entonces, antes de entrar en el verso del lema y la parte introductoria, cantémonos una canción para el Señor. En el cancionero mío hay una cantidad de canciones como en el suyo que nos gusta cantarle al Señor. Hay una canción que me gusta mucho, que es el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a cantarlo todos ahí juiciositos.
Y usted quiere ponerse de pie y cantarlo con el alma, hágalo para el Señor. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Si al final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Si al final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. En su amor yo viviré, en su amor yo cantaré, porque Jesús caminaré, porque Él me Amén. Gloria a Dios. Escatimó hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Toda mi alma quiero amar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, en su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Amén. Vamos a estar de pie y abrimos la Biblia en Efesios capítulo 4. Y voy a leerlo en una versión internacional que tengo aquí en mis manos. Del verso 1, del verso 3 al verso 10. Del verso 3 al verso 10, estemos de pie, por favor. Y dice mi versión:
hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive en medio de todos. Tomen asiento, por favor. Para adentrarme en este tema de solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y mirando un poco el propósito de la carta de los Efesios, y sobre todo el capítulo 3 y 4, quiero ubicarlos para que ustedes interpreten bien el tema. En el contexto histórico en que se escribió esta carta, existían tres pueblos o tres naciones: los judíos, que bien lo conocemos en la Biblia; los samaritanos, que era una división de los judíos; y los gentiles. Los judíos y samaritanos, descendientes de Abraham y llamado el pueblo de Dios; y los gentiles, todo el resto de los pobladores de la tierra que no eran judíos. Entonces existían esos tres clases de pueblos. Por favor, me lo van a repetir: judíos, samaritanos y gentiles. Cuando el apóstol Pablo fue llamado por el Señor camino a Damasco, se le encargó un ministerio especial con los gentiles. Ustedes saben que el apóstol San Pablo, la Biblia lo llamaba antes Saulo de Tarso. Y cuando él era Saulo de Tarso y perseguía la iglesia del Señor, Dios se le apareció una tarde o una mañana y lo llamó para ser el apóstol de los gentiles, o sea, el apóstol de los que no eran el pueblo de Israel ni descendiente de Abraham. Y lo llamó con una exclusividad para que fuera el predicador de ellos. Y ya trayéndolo al contexto de hoy, fuera el predicador de nosotros, los que no somos judíos, los gentiles. Cuando Ananías, el discípulo del Señor, que fue comisionado para buscar a Saulo de Tarso en la casa de Judas, después de que el Señor se le aparece a Saulo de Tarso. Ustedes que han leído la Biblia saben que Ananías se mostró temeroso, ya que la fama o la mala fama de Saulo de Tarso se había esparcido por Jerusalén, de cómo perseguía y maltrataba y llevaba a la cárcel a los cristianos. Pero el Señor le dijo a Ananías: ve, no tengas miedo de ir a orar por él, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el propósito, lo dice este verso, está bien claro, que Dios lo llamó para ser el apóstol de los gentiles. Cuando Pablo fue encarcelado por su fe,
Años más adelante, y comparece ante el rey Agripa, Pablo le relata al rey Agripa cómo fue la revelación que él tuvo de Cristo, del Evangelio, después de ser un perseguidor de la iglesia y convertirse en un hombre defensor de la fe cristiana. ¿Cómo fue que él vivió esa experiencia? Y le dice al rey Agripa precisamente que él había sido llamado por Dios para llevarle el Evangelio a los gentiles. Y me gusta como dice el libro de los Hechos, que voy a leer a partir del verso 26, del capítulo 26 y versos 16 y 18. Ahora levántate pues, me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescaté de tu propia gente y de los gentiles. Si te envío a los gentiles para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y les será dado lugar entre el pueblo de Dios, el cual les ha apartado en la fe en mí. Para hacer claridad con esto, Pablo le dice al rey Agripa que su ministerio estaba direccionado para que los gentiles pudieran abrir los ojos. Y yo les pregunto esta tarde, hermanos, ¿cuántos de nosotros éramos ciegos? La mayoría, ¿cierto? Todos esta tarde podemos decir éramos ciegos, pero esta tarde les pregunto, ¿cuántos podemos ver el reino de Dios en este lugar? Y Pablo le dice a Agripa, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz. Y les pregunto, ¿cuántos estamos en tinieblas? Todos. Pero les pregunto esta tarde, ¿cuántos esta tarde ven la luz de Dios en este lugar? Usted ve la luz esta tarde, de la gloria a Dios. Y añade Pablo al rey Agripa que su ministerio estaba también direccionado a rescatar a los gentiles de la potestad de Satanás y llevarlos a Dios. Y perdone que yo pregunte tanto, ¿cuántos de ustedes estaban en las garras del diablo? ¿Cuántos de ustedes estaban en las mazmorras del diablo? ¿Cuántos de ustedes estaban atados por el diablo? Y les pregunto esta tarde, ¿y cuántos somos libres en esta tarde? ¡Libres! ¡Libres! Y eso es lo que el mundo a veces no entiende. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos a Dios? Porque esta tarde somos libres por la gracia de Dios. Y le añade Pablo al rey Agripa, para que reciban por la fe en mí, ¿qué? Perdón de pecados. Y les pregunto, ¿a cuántos de ustedes los pecados les han sido perdonados? ¿A cuántos de ustedes los pecados le han sido perdonados? ¿Quién los perdonó? Jesucristo. Y finalmente le dice Pablo al rey Agripa, y herencia entre los santificados.
Creo que esa última parte es la que nos compete en esta tarde analizar un poco, para que todos nosotros podamos entender qué es estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Siguiendo adelante, la condición de nosotros los gentiles antes de la obra de la cruz era la más triste y desventurada. Yo estaba ahorita oyendo las canciones, viendo y cantando para el Señor, porque a mí me gusta cantarle mucho al Señor, adorarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y hermanos, a veces me preocupo que muchos cantan mecánicamente, como por cantar, por tradición. Pero hermanos, si hay algo que nos debe inspirar cada que nos reunamos para cantarle al Señor, es lo que somos por su gracia, es lo que somos por su misericordia. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Y la condición de nosotros los gentiles antes de la cruz era la más triste y desventurada. El apóstol, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2 del verso 11 al 12, la describe de la siguiente manera: estábamos sin Cristo. Yo les pregunto, hermanos, ¿estar sin Cristo qué es? Es la desgracia más grande, es la derrota más grande, es el infortunio más grande, es estar pobres, acabados, arruinados. Pero tener a Cristo es tenerlo todo. ¿O me equivoco, hermanos? Tenerlo a Cristo es tenerlo todo. Claro. Porque Él es lo más grande que existe en todo el universo. Y como decíamos esta mañana, bendito por los siglos de los siglos y merecedor de todo el honor y toda la gloria y toda alabanza. En esa situación, si se cabe la frase paupérrima, desventurada, estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Sí, con Israel no teníamos ninguna relación, nada. Estamos totalmente alejados de la ciudadanía de Israel, porque una cosa es Israel, otra cosa los samaritanos, otra cosa nosotros los gentiles. Estamos ajenos a los pactos y a las promesas. De pronto la religión tradicional nos enseñó a conocer un Dios diferente al que ahora conocemos, pero el Evangelio a nosotros nos ha abierto un panorama distinto. Ahora conocemos bien la palabra de Dios, ahora la interpretamos bien la palabra de Dios, ahora sabemos que hay promesas fieles y verdaderas que Dios tiene para nosotros, que antes no las conocíamos, porque la religión tradicional nos tenía engañados, nos tenía extraviados del camino. Pero gracias al Señor que un día se apareció este Evangelio y los iluminó el camino, y esta tarde estamos en el verdadero camino. Ese camino se llama Jesucristo. ¡Oh, démosle gloria a Dios! Y en esa situación desventurada, Pablo dice algo que a mí me ha llenado a veces de mucho sentimiento, porque dice Pablo que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así tuviéramos religión, así viniéramos de una familia muy distinguida, pero estar apartado de Cristo, estar alejado de este Evangelio,
era estar sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero esta tarde, gracias al Evangelio, que tenemos a Dios y tenemos esperanza. ¿Por qué no le alaban esta tarde a Él? ¿Por qué no le exalta esta tarde a Él? Porque hoy tenemos a Dios. Yo digo, hermano, que eso es lo que hay que valorar. Usted, cuando este evangelio se le fue revelado, no fue para que cambiara de religión. No era simplemente para cantar aleluya, cantar gloria a Dios. Es para que nosotros entendamos que el evangelio ha hecho en nosotros una obra extraordinaria, una obra poderosa. No importa que la gente nos llame fanáticos o locos o como quiera llamarnos, pero esta tarde estamos felices con el evangelio, felices con Cristo. Y con Él iremos. ¿Hasta dónde? Dígame, ¿hasta dónde iremos con Él? ¿O nos quedaremos en el camino? ¿Nos quedaremos a la vera del camino o seguiremos con Él hasta el final? Yo creo que seguiremos con Él hasta el final. Y en el capítulo 3 que tomamos ahora, yo haciéndole un estudio de la carta a los Efesios, encontré varias cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y dice Pablo precisamente: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Entonces Pablo lo que dice es que nosotros debemos saber que Dios le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso, como se llamaba: vaya y me le predica a los gentiles este evangelio. Y dice el verso 3: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterio, su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y Pablo habla aquí de un misterio. Yo enseñaba por ahí una congregación este tema y les dije: hermanos, ¿cuál es el misterio que estaba oculto a través de los tiempos y las edades? Y Dios se lo reveló a los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese misterio? Y algunos me dijeron el evangelio, otros el perdón de pecados. Pero claramente Pablo dice que el misterio es que nosotros los gentiles hemos sido incluidos en el plan de Dios para la salvación, o que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Les pregunto, ¿para cuántos de ustedes Jesucristo es la esperanza de gloria? Y miren lo que dice aquí Pablo, versículo 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? El evangelio. ¿Cuántos creemos esta tarde en el evangelio? ¿Cuántos nos alegramos en el evangelio? Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios.
Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Pablo fue el portador a los gentiles de la más grande noticia, porque hermanos queridos y amigos y los que nos escuchan y ven allá a través de internet, la más grande noticia que ha tenido el planeta Tierra es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es este evangelio que esta tarde con alegría y con entusiasmo gritamos gloria a Dios por este precioso evangelio. Y Pablo dice que fue el portador de esa noticia, que los gentiles juntamente con los judíos somos también partícipes de las bendiciones y de la gloria que Dios tiene para esta preciosa iglesia. Entonces Pablo en ese capítulo 3 hace mención de esas dos cosas de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, y la declaración del misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora Dios lo ha dado a revelar por medio de los apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. Yo les insto esta tarde a que todos digamos: ¡viva el evangelio! ¡Viva el evangelio! ¡Viva el evangelio! ¡Viva el evangelio! Y como lo diría Pablo de otra manera, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es que poder de Dios. ¿Para qué? Primeramente, ¿a quiénes? A los judíos y después a nosotros. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y póngalo cuidado lo que dice Pablo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los amados y a las potestades en lugares celestiales. Hermanos convencionistas y los que nos ven y nos escuchan, lo que Dios le ha dado a la iglesia es lo más grande que hay en este universo. ¿Cuánto lo creen conmigo esta tarde? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Esta iglesia tiene la revelación más grande del cielo. Esta iglesia tiene el poder más grande del cielo. Sí, un aplauso para el Señor, un aplauso fuerte. A mí me gusta, como dice el apóstol San Pablo, hablando de esto, porque es que nosotros somos, Dios nos ha dado en el evangelio la más grande sabiduría que existe en este planeta. Y me gusta como dice Pablo escribiéndole a los corintios: porque lo insensato de Dios, ayúdeme por favor, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por lo tanto, dice Pablo, que vosotros no sois muchos nobles
ni muchos letrados, ni muchos intelectuales, pero lo necio del mundo, lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando el Señor se manifieste y con Él se manifieste esta iglesia, el mundo, ¿qué va a decir la gente? Como dice la canción, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los encuentro? Y el mundo se va a sorprender de quienes éramos la iglesia del Señor. Cuando nos hayamos ido con el Señor, la gente querrá venir a escuchar este evangelio, pero será demasiado tarde. Esta tarde, en este lugar, está el poder y la grandeza de Dios en medio de nosotros. Si eso no fuera así, hermanos, yo estaba mirando, ¿verdad?, cantar esta tarde, y gracias a Dios que yo veo muchos jóvenes en la iglesia. Gracias a Dios por los jóvenes. Que Dios los guarde a los jóvenes, que los bendiga, que les dé sabiduría, y a los viejitos también, que los guarde a todos. Pero sobre todo la juventud que está en medio de un mundo tan convulsionado, tan malo. Hermano joven, usted está llamado allá donde trabaja, allá donde estudia, allá donde usted vive, en la barriada, allá en el lugar, usted a brillar con esa luz que Dios le ha dado y a ser un testigo de esta grandeza del evangelio. No nos avergoncemos del evangelio, no nos avergoncemos de lo que hemos creído. Lo que hemos creído, repito, no es cualquier cosa. Pablo lo define: la multiforme sabiduría de Dios. Si no es cualquier cosa, este evangelio, aunque es locura para muchos, para nosotros esta tarde es la multiforme sabiduría de Dios. Y si es la multiforme sabiduría de Dios, somos los mejores, tenemos la mejor doctrina, tenemos las mejores palabras, tenemos poder. Preguntemos por este evangelio ha llegado a algún lugar, ¿qué ha pasado? Cuando ha llegado a la cárcel, ¿qué ha pasado? Transformado esos pillos que no los transformaba la cárcel, pero que el evangelio los ha transformado. Yo hablaba este día con el director de obra carcelaria y le decía: hermano, vamos a bautizar 10 guardianes de la cárcel. Y le preguntaba: ¿y cómo ha llegado a los guardianes de la cárcel si la obra carcelaria está direccionada a los internos? Dijo: no, allá en medio de los cantos, de alabanza, de los cultos devocionales, Dios se ha manifestado y esos guardias han llegado llorando a pedir perdón a Dios y a pedir el bautismo en el nombre de Jesús. ¡Hermano, démosle gloria a Dios! Entonces, la obra de la cruz, el evangelio, trajo a los gentiles, a nosotros, una bendición muy grande. Nos incluyó en el plan de salvación, dándonos muchos privilegios. ¿O usted qué dice, mis hermanos? ¿Será verdad? ¿O esos privilegios nos los daba la religión tradicional? ¿O las filosofías antiguas o modernas? No. El evangelio nos trajo a nosotros unas bendiciones muy grandes. Y me gusta como dice Pablo. Voy a ver ustedes qué dicen a esto. Efesios 2, 11, 16. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Nosotros estamos excluidos. Eran llamados paganos o incircuncisos.
La versión que usted tiene dice, eran llamados incircuncisión por la circuncisión. O sea, los judíos nos llamaban a nosotros incircuncisos. Eso era como una ofensa. Esta versión dice que éramos llamados paganos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Y esa era la realidad. Borrachos por ahí en la calle, llenos de vicio, llenos de maldad, llenos de toda iniquidad. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron cercanos por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de las leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. En él, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Usted le alabanza a Dios por eso. Y si lo miramos en la versión que usted tiene, dice, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo inocente derramada en la cruz del Calvario nos acercó a Dios, nos amistó con Dios. Bendita la sangre de Cristo en esta tarde que derramó allá en la cruz por nosotros. De ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared de separación. Abolió las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas creó de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, y por medio de la cruz, a los que estábamos sin esperanza y sin Dios, nos reconcilió con Dios, nos amistó con Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora Él es nuestro amigo. Ahora Él es nuestro Señor. Ahora es nuestro Salvador. Él es nuestro todo. Bendito por los siglos de los siglos. Yo no sé si ustedes se alegran con esto, hermano, pero a mí me emociona esto. Saber de dónde me trajo el Señor, que era yo antes de conocer al Señor, y lo que ahora soy por su gracia y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces podríamos añadir esta tarde, si hemos sido incluidos por Dios en este plan de la salvación, Pablo en su carta a los Efesios nos exhorta a mantener la unidad del Espíritu enlazado mediante la paz. ¿Y cómo lo invita Pablo? A que seamos un solo cuerpo entre judíos y gentiles. Y la iglesia es un solo cuerpo. Aquí se refiere al número total de creyentes
desde el día de Pentecostés hasta que Cristo recoja la iglesia. Porque todos los días el Señor va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y yo le pregunto, ¿cuántos años lleva esta iglesia pentecostal en Colombia? Vamos a cumplir 80 años. Y en 80 años, ¿cuántos hombres y mujeres han sido añadidos a esta preciosa iglesia? Sin número, miles y miles de hombres y mujeres han sido ganados por este evangelio y añadidos a esta iglesia. Entre ellos estamos los que esta tarde estamos en esta convención. ¡Gracias a Dios! Y Pablo dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo y libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Estamos de acuerdo? Será Cristo el todo y en todos. Y allá de Pablo, que esa unidad también la vivamos en un solo espíritu. Y se refiere al Espíritu Santo, que ha hecho en nosotros la obra desde el comienzo, porque ustedes saben que la obra del Espíritu Santo empezó con el llamamiento. Yo conté por ahí una ocasión, voy a contarlo aquí otra vez, como testimonio, en la ciudad de Armenia, de la cual soy oriundo, íbamos a predicar el evangelio a la plaza de mercado. Los primeros días que íbamos los jóvenes, el domingo por la tarde a predicar con una guitarrita y un equipo de sonido, nos llovieron los mangos podridos y los tomates podridos. La gente nos lanzó tomates, mangos podridos, porque no querían oír el evangelio. Porque el diablo siempre se resiste a la predicación del evangelio. Y había un señor que trabajaba en la cafetería y nos tiraba los punchos de café a los pies. Nosotros recordamos todo eso y seguimos predicando, porque este evangelio, hermanos, este evangelio donde se predica, este evangelio rompe todas las murallas, todas las barreras. Este evangelio no se lo inventó Martín Lutero, este evangelio no se lo inventaron los gringos, este evangelio no lo trajeron los extraterrestres, este evangelio lo trajo Jesucristo del cielo. Amén. Y una tarde, era como esta hora, 4:30 de la tarde, estábamos predicando ahí después de cantar algunas rancheritas. Y cuando el predicador hizo la invitación, ese señor que nos tiraba los puntos salió del mostrador donde él atendía a los clientes, llorando, que postró ahí a los pies del predicador. Yo entrego mi vida, Señor. Yo le pregunto, hermano, ¿eso es emoción, fanatismo o es la obra de Dios? Vean, cada uno de nosotros tenemos una historia. A usted lo llevaron a la iglesia a las malas, amarrado. A usted lo bautizaron a las malas. A usted un día sintió en su vida el poder de Dios, la transformación de Dios. ¡Claro que sí! Que no nos diga el mundo que la gente la traemos a nuestra iglesia a las malas, que el evangelio es un negocio, que no se equivoque el mundo. El evangelio no es un negocio, el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los seres humanos. Y cada uno tenemos una historia del día que nos arrepentimos. De pronto usted fue también contrario al evangelio, pero ¿qué pasó el día que usted entregó su vida al Señor? ¿Qué le ocurrió? Algo especial ocurrió en su vida. Y Pablo dice que haya una misma esperanza en nuestra vocación.
Esto se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a todos los creyentes. Seremos recogidos de este mundo para ser llevados a la presencia del Señor. Y cuando este mundo se cumpla, se cumplirá lo que dice Tito 2:13. ¿Quién se lo sabe? Aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él es la libertad. Entonces nos toca a nosotros, con ese llamamiento que hemos recibido y esa vocación que tenemos, seguir con esa esperanza. Si usted se aparta del Señor es un cobarde. Si usted se retira de esta iglesia, usted perdió el año. Esto es para los valientes. El apóstol dice que el reino de Dios se hace fuerte y los valientes son los que le arrebatan. Esto para gente guapa. Y dice Pablo, un solo Señor. Le pregunto, hermanos pentecostales, ¿cuántos Dios tienen ustedes? Vuelvo a preguntarles, ¿cuántos dioses tienen ustedes? ¿Cuántos dioses tiene esta iglesia? ¿Y cuál es su nombre? ¿Y cuál es su nombre? ¿Y cuál es su nombre? ¿Y es su nombre? ¡Es su nombre! ¡Aleluya! O sea, un solo Dios, un solo Señor. Su señorío sobre los creyentes crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. No tenemos varios dioses, solo tenemos un solo Señor, y ese Señor se llama Jesucristo. A ver, músicos, si me ayudan con esa canción. Levanto las manos. Okay. Quiero levantar. Precioso Señor, precioso Jesús. Ahí sentaditos cantemos una tropita de esta canción. A veces la canción no sabe a rico esta tarde. Y a veces la cantamos en estas congregaciones. Pero Él es precioso. Él es lo más hermoso. Él es lo más especial para nosotros. Por favor. Levanta tus manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, bendito este lugar de tu presencia. Desde tu poder.
y un solo Dios y Padre de todos. Ya para concluir, si hemos sido insertados en este pueblo de Dios, si hemos sido adheridos al pueblo de Dios, a la salvación de Dios, después de conocer lo que éramos, que estamos en Dios, en esperanza, pero que ahora en Cristo Jesús somos un pueblo nuevo, tenemos promesas, tenemos un Dios. La exhortación del apóstol es que sigamos unidos en esta fe del Espíritu y que no desmayemos, que no claudiquemos, porque nos espera una patria allá en el cielo que vale la pena lucir. Estén de pie y de nuevo la nota de bendición. Quiero levantar a ti mis manos. A ver, ustedes solitos, sin el grupo, quiero levantar a ti mis manos, que se oiga esta canción. Quiero levantar. Maravilloso. Díselo, de alma, por amor. Sí, descienda, Señor, descienda. Descienda sobre este pueblo.
preciosa, Señor Jesús. Lo que harás en mí, creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Oh, Dios. Sin ser nada, sin estar en esa condición tan desventurada. Esta tarde, iglesia, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor. ¿Por qué no le dice algo allá en lo más profundo de tu ser? Y le adoran esta tarde, le exalta a Él, le agradecemos esta tarde el haberlos incluido en esta esperanza y en esta observación.